Carrera, yo soy bióloga de la Universidad del Bosque, soy magíster en neurociencias de la Universidad Nacional y actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología en el Laboratorio de Genética y Patología Molecular. Tengo alrededor de 10 años de experiencia haciendo pruebas de biología molecular y hoy vamos a empezar con una introducción a FISH. Quiero pues comentarles que todas las imágenes que vamos a ver de los FISH son realizadas en el Instituto Nacional de Cancerología durante los últimos años. Este es el contenido, entonces vamos a ver algo, generalidades sobre técnicas de genética y biología molecular. Yo sé que ya o las vieron o las van a ver, sin embargo me gustaría pues como retomar esa parte un poco. Voy a hablar sobre la resolución de las técnicas de citogenética, sobre algunas alteraciones genéticas, un poco de historia y ya luego vamos a entrar en lo que es FISH y el protocolo y los tipos de sondas que hay. Entonces, para iniciar y como parte de mi objetivo con esta charla, pues es que quede claro que muchas de las técnicas de genética y biología molecular no reemplazan a otras, sino al contrario, son un complemento y son apoyo unas y otras. Entonces, pues para empezar, el cariotipo. Entonces, el cariotipo me permite analizar los 23 pares de cromosomas, me permite ver alteraciones numéricas y estructurales grandes, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego viene el FISH, entonces el FISH, que es de lo que vamos a hablar hoy, me permite ver rearreglos de genes, genes de fusión, de lesiones y amplificaciones. Y también me permite ver, digamos que alteraciones grandes, pero lo que pasa con el FISH es que debe tener una sonda específica, un target. Entonces, pues como necesitamos esa sonda específica, no vamos a poder ver muchas alteraciones en simultánea, sino solo lo que lo que solicitaron o lo que necesito identificar puntualmente. Tenemos la PCR es la amplificación de regiones de interés que me va a permitir ver variantes puntuales, tanto en DNA como en RNA. Vamos a tener qPCR, que es PCR en tiempo real. También mediante esta PCR en tiempo real vamos a poder ver variantes puntuales, genes de fusión a través de DNA y RNA. Tenemos la secuenciación Sanger, que son la secuencia, sigue siendo la secuencia gold estándar a pesar del desarrollo de la tecnología NGS. Y con la secuenciación Sanger vamos a también poder identificar variantes puntuales en DNA. Luego tenemos el MLPA, que me permite ver grandes lesiones y duplicaciones en el DNA. Y por último, y con la nueva tecnología, el desarrollo de secuenciación de siguiente generación NGS, que me permite ver variantes puntuales, CNVs, SNVs, en genes de fusión, indels a partir de DNA y RNA. Y además me permite ver esto de manera simultánea en varios genes. Sin embargo, pues como les dije, secuenciación Sanger sigue siendo la prueba gold estándar para mirar variantes puntuales. MLPA sigue siendo gold estándar para ver lesiones y duplicaciones grandes. Y pues la PCR siempre va a ser como la base de todo. Entonces, como les comentaba, mi objetivo con esta charla es mostrarles que ninguna técnica reemplaza a otra, sino por el contrario, todas son un apoyo. Y lo que me permiten es hacer pruebas confirmatorias, si necesito como identificar algo puntual, pues se pide una prueba o se pide otra. No hay nada que sea como esta prueba va a reemplazar a todas las anteriores, no. Tiene que uno que tener pues identificado qué es, cuál tipo de variante quiere identificar, en qué tipo de tejido, para saber qué prueba solicitar o qué prueba le va a funcionar mucho mejor. Entonces, ya para hablar de las técnicas de citogenética, entonces en citogenética tenemos el cariotipo, tenemos la hibridación, tenemos el FISH y la hibridación a través de arrays. La resolución de todas varía, entonces para un cariotipo necesito tener alteraciones o numéricas o bastante grandes para poderlas identificar. Lo mismo en la hibridación. En el FISH ya el FISH me permite identificar de acuerdo al diseño de la sonda alteraciones un poco más pequeñas y en la hibridación mediante arrays me permite identificar
alteraciones mucho, mucho más pequeñas. Entonces, como les decía y como les comentaba en la diapositiva anterior, depende también como de la idea que yo tenga o lo que quiera identificar en mi muestra. Entonces, pues, como un breve resumen, el cariotipo me identifica alteraciones de lesiones, inserciones, translocaciones, inversiones y alteraciones numéricas. La hibridación me identifica lo mismo, pero en una menor resolución. El FISH me permite identificar amplificaciones de lesiones, inserciones, translocaciones que afectan uno o dos genes. Como les decía, para hacer un FISH necesito saber qué es lo que quiero identificar porque la sonda va dirigida solo a esa región. Y el array, la hibridación a través de array sí me permite identificar amplificaciones de lesiones, inserciones y cambios en número de copia de todos los cromosomas. Antes de empezar, quisiera como hacer un breve recuento de lo que son las alteraciones genéticas. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que hay alteraciones genéticas que se dan en la línea germinal y hay alteraciones genéticas que se dan en la línea somática. La línea germinal y las células germinales son los óvulos y los espermatozoides y estas alteraciones normalmente pueden ser heredadas de los padres a los hijos y así sucesivamente. Mientras que las alteraciones genéticas que se dan en células somáticas, que son las células del esqueleto, las células sanguíneas, las células de diferentes órganos y tejidos, las neuronas, estas alteraciones que se dan en alguno de estos tipos de células no son heredadas, sino que simplemente se generan en los pacientes y es lo más común es encontrarlo en los pacientes con cáncer. Entonces, cuando tenemos un paciente con cáncer, por ejemplo, un paciente con una leucemia, tiene la alteración genética solo en pues en la médula o en las células de la sangre. Normalmente no la tiene en todas, a no ser pues que haya hecho metástasis. Eso es importante saberlo. Todas las técnicas que ya les mencioné, incluido el FISH, me permiten identificar alteraciones genéticas tanto en línea germinal como en línea somática. Sin embargo, pues la diferencia es que dependiendo pues lo que yo quiera conocer, voy a tener un tipo de muestra o el otro. Y pues para FISH, cuando voy a hacer un FISH o una prueba citogenética, lo que voy a identificar son anomalías cromosómicas como de lesiones. Entonces acá pues vemos la imagen. Entonces una de lesión cromosómica es cuando perdemos un pedacito de una región del cromosoma y pues obtenemos un cromosoma alterado. Una duplicación es cuando ese pedacito se duplica y me genera, por ejemplo, en este caso, un cromosoma mucho más grande, con el doble de la información genética. Una inversión es cuando no es, o sea, cuando viene no en la misma posición que uno esperaría que viniera, por ejemplo, de brazo corto a brazo largo, sino que se invierte esta información y queda al contrario. Una sustitución es cuando ocurre con otro cromosoma. Por ejemplo, acá tenemos el cromosoma 4, entonces esta parte de acá, el cromosoma 4, pasa al cromosoma 20 y hay una sustitución de la información genética. Y una translocación balanceada es cuando una parte de mi cromosoma 4 pasa al cromosoma 20 y una parte del cromosoma 20 pasa al cromosoma 4. Esto es común y lo vamos a ver más adelante en enfermedades hematológicas. Acá, en cualquiera de estas anomalías, hay una alteración de la cadena de DNA, es decir, hay una alteración de la secuencia, lo que puede generar pues algún tipo de alteración porque la información no está expresando o no va a expresar al final lo mismo que si estuviera de manera normal. Para hablarles un poco de historia, entonces es una parte corta. En 1960, a finales de la década de 1960, se realizan las primeras hibridaciones in situ con sondas marcadas con radioisótopos. En 1980 se inicia el uso de sondas fluorescentes con sondas de ARN complementarias y a secuencias específicas de ADN y marcaje directo con fluoróforos. Y ya en 2003, con la finalización del proyecto de genoma humano, se tienen las bases para el uso de FISH, porque además se adquieren nuevos conocimientos sobre las translocaciones cromosómicas, las alteraciones estructurales y la aparición de los
de los genes de fusión. Entonces, ya para entrar como en el tema, la hibridación in situ fluorescente FISH permite detectar secuencias específicas de ácidos nucleicos sobre preparaciones celulares y cortes de tejidos. La base del FISH es la utilización de una sonda marcada para identificar el fragmento que se quiere estudiar, y estas sondas están marcadas con fluorocromos. Entonces, como vemos acá en la imagen, yo tengo, por ejemplo, mi gen de interés, mi gen de fusión de interés, y mi sonda viene diseñada de tal manera que la secuencia de mi sonda, al hibridar con mi tejido o con mi célula de interés, hibride, y al hibridar va, como tiene los fluorocromos, va a marcar esa región. Entonces, con la excitación de este fluorocromo, a la longitud de onda adecuada, se emitirá la señal de fluorescencia, permitiendo la detección en el microscopio. Pero para que ocurra esto, ¿qué tiene que pasar? Es que primero tiene que haber una desnaturación de las cadenas de DNA. Como sabemos, las hebras son bicatenarias, entonces están junticas, y con la temperatura adecuada, más de 80 grados normalmente, se hace la separación de las hebras, y cuando ya mis hebras están separadas, mi sonda entra a hibridar normalmente a 37 grados centígrados. Hay diferentes protocolos de acuerdo a las casas comerciales, pero normalmente pues es una hibridación que dura toda la noche, y al hibridar con mi DNA podemos, cuando se excita la onda, observarla finalmente en el microscopio de fluorescencia. Entonces, tenemos diferentes tipos de muestras a partir de los cuales se puede hacer FISH. Puede ser a partir de médula ósea o sangre, de tejido fresco, de tejido en parafina. Y básicamente el protocolo cambia dependiendo si es parafina o médula ósea o sangre o tejido fresco. Porque para parafina tenemos que hacer un proceso de desparafinización. Normalmente este proceso se hace en un horno a 90 grados centígrados utilizando silol y etanol. Luego viene un pretratamiento. Los pretratamientos, que incluyen el reactivo de pretratamiento y la enzima, que normalmente es la proteasa, vienen ya ofertados por la casa comercial. No es algo que normalmente se prepare en el laboratorio, sino que ya viene dentro del kit comercial. Este pretratamiento y esta enzima lo que van a hacer es permitirme que mis núcleos se vean de manera, en el tejido en parafina, se vean de manera mucho más separadas. Entonces me rompe lípidos, proteínas, todo lo que hay alrededor, para permitirme que la sonda pueda hibridar. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el tejido de médula ósea de sangre, porque para trabajar con médula ósea o sangre se hace a partir de cultivo celular. Al hacerlo a partir de cultivo celular es mucho más fácil obtener núcleos separados, donde no hay tejido, otros tejidos alrededor, donde no hay, pues como muchas cosas alrededor que hagan que la sonda no entre al núcleo. Entonces es mucho más fácil trabajar con este tipo de muestras. Sin embargo, pues con parafina necesitamos tener una desparafinización y un pretratamiento. Luego de eso, y acá ya el protocolo es igual para todo tipo de muestras, es una deshidratación con etanoles, y en el proceso de hibridación, que como les comenté en la diapositiva pasada, se necesita primero una denaturación de las cadenas para que se separen y así pueda empezar la sonda a hibridar. Recordemos que la sonda debe ser específica para lo que yo quiero observar. Es decir, si yo lo que quiero ver es una deleción en P53, mi sonda debe ser diseñada para P53. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y después de esta deshidratación y hibridación toda la noche, o de acuerdo a la casa comercial, las horas que ellos indiquen, se hacen unos lavados para quitar como todo el background de las sondas que están alrededor de los núcleos. Y luego de eso, entonces se marca con DAPI. El DAPI es el que me permite marcar los núcleos de color azul y me permite tener este tipo de imágenes, lo que me va a ayudar a tener el contraste necesario para observar en el microscopio. Entonces, esta es una célula en interfase. Normalmente se debe, lo recomendado es observar de 100 a 200 núcleos si tenemos células en interfase, para poder hacer el conteo celular y para poder pues establecer un resultado, si hay alguna alteración o no. Y en metafase debemos tener mínimo 5 metafases. Pues esto solo es cuando se parte un cultivo celular, para tener en cuenta las alteraciones.
Y como les decía, pues para poder observar el FISH se necesita tener un microscopio de fluorescencia. Entonces, en cuanto a los tipos de sondas, tenemos varios tipos de sondas. El primero es uno que se llama Dual Color, que me permite ver amplificaciones. Entonces, las amplificaciones, bueno, normalmente las sondas vienen marcadas con 2 colores o 3. Casi todas, la mayoría están diseñadas con color rojo, naranja y verde. Entonces, siempre que uno va a analizar hay que tener en cuenta qué tipo de sondas, cuál es la región que está observando, porque al final el microscopio no, pero la mayoría son ondas vienen marcadas con el centrómero, que es el control interno de la radiación. Y viene gen o qué genes está cubriendo, pues porque así mismo voy a saber si el resultado que estoy obteniendo es el que yo espero. Porque puede que esté utilizando una sonda que no cubra mi región de interés. Entonces, tener esta información es muy importante. Para este caso, entonces, tenemos como les dije, mi gen de interés marcado con verde, mi control interno de color rojo y que marca el centrómero. Entonces, si yo obtuviera una señal normal, si tuviera mis cromosomas de manera normal y mi gen de interés está sin amplificación, yo lo que voy a observar son 2 señales de mi control interno y 2 señales de mi gen. Y aunque bueno, acá está de otro color, pero si yo tuviera una amplificación, entonces vería 2 señales de mi control interno y muchos punticos que me indican que mi gen está amplificado. Acá vemos una imagen. Este es la sonda NMIC. El tipo de sonda es dual color y este es un paciente pediátrico con neuroblastoma. Como vemos, pues acá no sé si se alcanza a ver, pero pues están los 2 punticos rojos correspondientes al centrómero, que es como está diseñada la sonda, y un montón de punticos verdes correspondientes a la amplificación de enemigo. Esta amplificación está asociada a mal pronóstico en los pacientes. El siguiente tipo de sonda es también dual color, pero este lo que me permite ver es de lesión o pérdida. Entonces, uno de los genes más solicitados es TP53. TP53 viene diseñado de la misma manera, entonces hay un control interno, que en este caso también es el centrómero, está marcado con color verde. Y está el color rojo, la sonda de color rojo que me marca mi área de interés, que incluye, como ven acá, incluye no solo TP53, sino incluye otros genes, pero pues mi objetivo en este caso es ver TP53. Y cuando vemos una muestra normal, vamos a identificar 2 ondas verdes que corresponden a los 2 centrómeros del cromosoma 17 y 2 ondas rojas que corresponden al TP53 sin ninguna alteración, sin de lesión ni nada. Sin embargo, cuando vemos una deleción positiva, vamos a encontrar los 2 centrómeros verdes y solo una señal roja. Porque es importante tener para estos casos un control interno, porque hay sondas que vienen diseñadas solo de un color, que me marcan solo el gen de interés. Pero, por ejemplo, si nos damos cuenta en este caso, es importante tener un control interno porque si tenemos más señales, por ejemplo, si tuviéramos una poliploidía, es necesario tener una comparación y saber si lo que estoy viendo es que en este caso no hay un cromosoma o hay cromosomas de más, no específicamente la región de TP53. Entonces, este control interno lo que me permite identificar es eso. Por ejemplo, en caso de que yo solo viera una señal verde y una señal roja, no necesariamente indica que solo P53 está lesionado, sino lo que me estaría mostrando es que toda esta parte del cromosoma no está. Si estoy haciendo, por ejemplo, si estoy utilizando médula ósea o sangre,
en donde hice mi ficha a partir de cultivo celular, podríamos comparar con el cariotipo, qué es lo que se está viendo realmente o qué es lo que está pasando realmente en el cromosoma. Podemos identificar si es el cromosoma 17, hay un cromosoma 17 que no está presente, o si es que hay una partecita del cromosoma 17 que no está. Entonces, esto me ayudaría como a saber un poco más qué es lo que está pasando. Sin embargo, si no, pues tampoco puedo, si no hay forma de tener el cultivo celular y, por ejemplo, estamos trabajando en bloque de parafina, eh, específicamente esto no me implica que solo P53 esté lesionado, sino que algo más está pasando. O, por ejemplo, en el caso contrario, donde esté viendo más señales, entonces esté viendo 3 señales verdes y 2 rojas, estoy viendo más señales, lo que me puede indicar posiblemente que hay más cromosomas 17 y que en uno de esos hay una lesión. Entonces, este control interno lo que me permite saber eso, hacer esa comparación de lo que realmente está pasando y decir realmente estoy teniendo una lesión específica de TP53. Acá en esta imagen, entonces vemos un núcleo esto es a partir de médula ósea. Este es una sonda para TP53, la sonda es dual color y este es un paciente de 67 años con leucemia linfoblástica aguda. Este P53 me permite definir pronóstico en los pacientes. Entonces, como vemos acá, es una lesión negativa porque estamos viendo las dos señales del control interno y las dos señales de P53. El siguiente tipo de sonda es Dual Color Dual Fusion. Este es muy común, como les decía, en leucemias porque hay varias translocaciones o genes de fusión que están asociadas a pronóstico y tratamiento en estas enfermedades hematológicas. Entonces, al igual que en las sondas anteriores, normalmente tenemos 2 colores, rojo y verde. Sin embargo, a diferencia de las otras que solo me marcaban un cromosoma, estas sondas van a marcarme 2 cromosomas. El más común, creo que de las translocaciones y genes de fusión más comunes es la 922, que me genera el gen de fusión BCR-ABL. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que la sonda de color rojo me marca el cromosoma 9 y la sonda de color verde me marca el cromosoma 22. Acá en esta parte vemos esa. ¿Qué pasa? Estas sondas lo que me permiten es saber si hay una translocación en mi núcleo. Entonces, si vemos una célula normal, vamos a obtener 2 señales de color rojo correspondientes a los 2 cromosomas 9 y 2 señales de color verde correspondientes a los cromosomas 22. Cuando hay una translocación, es decir, cuando un pedacito de este 9 se pasa al 22 y un pedacito del 22 se pasa al cromosoma 9, voy a ver una señal de fusión acá y una señal de fusión acá. Entonces, esto sería lo que veríamos. Una señal roja del cromosoma 9 normal, una señal verde del cromosoma 22 normal y una señal de fusión, bueno, 2 señales de fusión correspondientes a este paso de cromosoma 9 a 22 y de 22 a cromosoma 9. Esto ocurre en una translocación balanceada. Entonces lo que vamos a ver es esto. Normalmente en el microscopio vamos a ver cómo se muestra acá en la imagen, o un puntico amarillo o un puntico verde muy pegado al rojo. ¿Qué pasa? Cuando es una translocación no balanceada, es decir, hay pérdida de material genético, vamos a ver otro tipo de patrón y es que, por ejemplo, si este pedazo de 9 se pegó al 22, vamos a ver acá una señal de fusión, pero este 22 ya no se pegó al 9 porque se perdió esta región, entonces ya solo veríamos las 2 señales. Veríamos una señal roja, una señal verde, una señal de fusión y una señal roja porque el verde de acá se perdió. Entonces, siempre que estamos analizando en el microscopio es importante tener en cuenta los patrones que estamos viendo, porque eso también nos puede indicar
qué fue lo que pasó a la hora, en el momento en que se dio la alteración. Este es un ejemplo, entonces este es con una sonda 922 para el gen de fusión BCR-ABL, tipo de sonda dual color dual fusion. Esta muestra es de un paciente de 31 años con leucemia linfoblástica aguda, donde vemos acá, por ejemplo, esta es una señal típica donde tenemos una señal verde y una señal roja y una verde y dos señales de fusión. Acá también en este caso vemos dos señales de fusión, una señal verde y una roja. Y esta traslocación define pronóstico y tratamiento. El último tipo de sonda es las sondas break-apart. Las sondas break-apart normalmente vienen diseñadas para mirar rearreglos en genes específicos. Entonces, por ejemplo, este es el caso del gen SS18. Acá la sonda, como vemos, viene diseñada de una forma diferente y es que la sonda verde cubre un pedacito del gen SS18 y la sonda roja cubre otro pedacito. Entonces, cuando yo voy a observar en el microscopio, debo ver dos señales fusionadas que corresponden a este diseño. Sin embargo, cuando hay un rearreglo, llámese pues que se formó un gen de fusión o otro tipo de alteración, estas señales se pueden separar, lo que hace que vea este patrón. Entonces, lo que les decía, si estamos viendo una señal normal, cuando mi gen no está rearreglado, cuando mi gen está normal, vamos a ver dos señales de fusión, porque mi sonda verde y mi sonda roja en condiciones normales para este gen y bajo el diseño de la sonda estarían pegaditos. Y cuando hay un rearreglo en el gen, que generalmente se da por un gen de fusión o por una translocación, acá ocurre algo que hace que mis sondas se separen. Es decir, cuando digo que ocurre algo es que, por ejemplo, otro gen viene y se pega en esta parte, lo que me hace generar un gen de fusión a través de una translocación. Entonces yo voy a ver una señal de fusión como esta y una señal verde y roja separadas. Acá es importante, como les dije cuando empezamos a hablar del tipo de sondas, conocer qué tipo de sonda estoy revisando en el microscopio, porque normalmente los colores para todas son los mismos. Entonces, como son los mismos, puede que yo, si no tengo claro qué gen estoy revisando o qué tipo de sonda estoy viendo, puede que, por ejemplo, al ver esto, piense que es una translocación como la anterior y no una sonda break-apart como la que estamos viendo en este caso. Entonces, siempre es importante tener en cuenta el tipo de sonda que estoy evaluando y la región de interés. Esta es un tejido en el que marcamos con SS18, tipo de sonda break-apart. Este es de un paciente de 19 años con sospecha de sarcoma sinovial y es una lesión que le encontraron en la mano derecha. Y este gen en particular define el diagnóstico. Entonces, como podemos ver acá, vemos las dos señales de fusión en todos los núcleos, entonces es un resultado negativo para rearreglos en SS18. Ya para ver un poco de las aplicaciones, entonces el FISH sigue siendo utilizado en muchas guías y sigue, pues es parte de las recomendaciones para muchas enfermedades, específicamente para cáncer. Entonces, por ejemplo, en el caso de mieloma múltiple, la ESMO solicita pues hacer FISH para identificar las alteraciones en mieloma múltiple y así dar pues como un seguimiento a este tipo de enfermedad. Entonces, como vemos acá, él recomienda hacer cariotipo y utilizar FISH para la detección de lesión de 17P o P53, traslocación 414, 1416, amplificación y ganancia de 1Q, traslocación 1114. También dice pues que hay otras técnicas como NGS, sin embargo, pues lo que se recomienda inicialmente es empezar con cariotipo y FISH. Entonces quería más mostrárselos para que sepan que el FISH y el cariotipo siguen siendo parte importante de la identificación de muchas enfermedades, del seguimiento, del pronóstico.
y hace parte de las guías de varias enfermedades, pues tanto hematológicas como de cáncer en general. Esta es otra, entonces esta es para gliomas. Entonces, como vemos acá, pues aparte de otras mutaciones como IDH1, IDH2 y la metilación de MGMT, también solicitan FISH para mirar la codilación de 1P19Q. Entonces, como vemos acá, también es lo que indican las guías de manejo también de la ESMO. Y por último, pues quería hablarles un poco de las limitaciones. Nosotros, pues a pesar de que el FISH también se puede utilizar para muchas cosas, como les mostré, viene indicado en varias guías de manejo. Lo que pasa es que también, de acuerdo pues como a lo que se requiera y a la urgencia que se tenga, es importante determinar qué es lo mejor a la hora de pedir una prueba. Entonces, por ejemplo, en esta, acá pues quería mostrarles este artículo que es el rol de la citogenética y del FISH en el manejo de leucemias mieloides agudas. Como vemos, esto es pues como todo lo que ellos solicitan, son varios los genes de fusión que se requieren. Sin embargo, si, por ejemplo, nosotros miramos la cantidad de FISH que se podrían hacer para esta enfermedad, pues vemos que hay paneles, por ejemplo, hay paneles de PCR convencional o PCR en tiempo real que ya incluyen todas las fusiones y que nos pueden dar resultados mucho, mucho más rápidos porque vamos a obtener los resultados de todas. Si, por ejemplo, yo quisiera mandar a hacer un FISH por cada una de estas fusiones, pues me voy a demorar primero un montón y necesitaría tener bastante muestra porque para hacer el FISH de cada uno necesito tener a partir de cultivo celular una lámina por cada fusión, lo que pues me va a generar mayor tiempo de espera más el costo que puede implicar. Sin embargo, como les digo, hay otras pruebas diseñadas como mediante PCR en tiempo real que ya me incluyen todas estas traslocaciones. Entonces, con una sola muestra y con un solo proceso ya puedo obtener toda la información. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que como les dije al comienzo, el objetivo es que pues se entienda que ninguna prueba reemplaza a otra. Sin embargo, dependiendo del contexto en el que estoy trabajando, pues sí es importante saber qué es más costo efectivo, no solo para la institución, sino para, por ejemplo, si es para diagnóstico, todo el sistema de salud, porque entonces va a ser mucho más rentable hacer una sola prueba que me dé mucha más información, que es lo que está pasando en este momento con NGS, y no pruebas independientes que me van a generar mayor costo, porque al final, pues si contamos lo que cuesta cada FISH, más lo que cuesta solo hacer un panel de genes de fusión, pues va a ser mucho más económico hacer el panel. Entonces, pues esto es más como para decirles eso, depende, la utilización de cada prueba depende del objetivo, depende de lo que yo quiera saber, depende pues del paciente o de la investigación que yo esté realizando y no necesariamente de que una prueba reemplace a otra o de que una prueba sea mejor. Simplemente, por ejemplo, para este caso, lo ideal sería no hacer un FISH por cada gen de fusión o por cada translocación, porque eso realmente no va a ser costo efectivo y pensando también en la oportunidad, pues no va a salir en el tiempo requerido para darle un seguimiento o un tratamiento al paciente, sino que nos vamos a demorar mucho más. Mientras que, por ejemplo, si se hace un panel donde incluya todo esto, pues el costo va a ser menor y la oportunidad seguramente va a ser también mucho, mucho menor. También, pues, algunas de las limitaciones son que para hacer FISH sí se necesita tener una experiencia en el análisis. El procesamiento, como les mostré, es mucho más sencillo que otras técnicas. Sin embargo, lo que pasa en cariotipo y en FISH es que sí se necesita una persona con experiencia en análisis para hacer, pues, como toda la identificación de las alteraciones. Entonces, pues es operador dependiente. Y ya, pues para terminar, si tienen alguna pregunta, agradecemos mandarla por la plataforma. Yo voy a estar atenta a cualquier duda que tengan. Muchas gracias.